Qué bonito y qué precioso es poder adorar a Dios. Es un regalo muy grande que Él nos da. Y bueno, espero que siempre que adoremos a Dios lo hagamos con ese gozo y con ese agradecimiento, porque solo Él merece ser adorado y ser exaltado. Bueno, quiero que en esta mañana meditemos en algo bien especial, algo que definitivamente es una realidad en cada uno de nosotros, y es que definitivamente todos tenemos y tendremos siempre anhelos, sueños, metas, deseos tremendos en nuestras vidas. Algunos de esos sueños y esos deseos son más fuertes que otros, algunos se desvanecen rápidamente y otros permanecen. Y algo que sí que quiero que quede bien claro en esta mañana es que ese deseo fuerte y tremendo del que vamos a compartir no tiene que ver absolutamente nada con ningún capricho, con ninguna obsesión, de esos caprichos y esas obsesiones tontas y enfermizas, que muchas veces la obsesión es tan grande que nos lleva a pelear contra todo y contra todos, inclusive muchas veces contra Dios mismo. Entonces no vamos a hablar de eso, porque es que este tipo de obsesión o de capricho solamente nos lleva a la incertidumbre, nos lleva al desespero, siempre va acompañada de tristeza, de amargura. Entonces no vamos a hablar de eso, no es de ese tipo de anhelo del que quiero compartir esta mañana, y quiero que quede claro, ¿sí? Entonces hoy, a través de la palabra que el Señor nos regala, vamos a aprender y vamos a mirar aquel deseo en nosotros que no desaparece, aquel deseo que es como una semilla que un día fue implantado ahí dentro de nosotros. Entonces esa semilla que fue implantada va creciendo con gozo, con expectativa. Vienen luchas por de pronto querer obtener o querer entender eso, y es algo que uno se va dando cuenta que es quizás mucho más fuerte muchas veces que nosotros mismos. Y entonces en ese caminar hacia eso, quizás nos equivoquemos en querer lograrlo, en hacerlo. Y mira que muchas veces, sin importar que nos hayamos equivocado, afrontamos con tranquilidad, afrontamos con fe las consecuencias, y casi que a veces sin explicarlo, entonces volvemos nuevamente y seguimos adelante intentándolo, esperando en ese sueño, en ese anhelo. Y uno quiere seguir haciéndolo, y a veces uno se va dando cuenta con el tiempo que vamos siendo rodeados de personas, circunstancias, medios que lo van llevando a uno más y más a acercarse a eso que lleva ahí anhelando y soñando. Entonces, definitivamente, después de 1000 cosas que han ocurrido en todo ese trasegar, nos damos cuenta de algo muy bonito. Nos damos cuenta que estábamos soñando el sueño de Dios, y que eso no era algo mío, y que ha sido Dios mismo el que ha ido orquestando y entretejiendo 1000 cosas alrededor de nuestras vidas. Y cuando llegamos a ese punto, entonces como que absolutamente todas las cosas que han ido ocurriendo desde allá, desde tiempo atrás, cuando empezó ese sueño y ese deseo, como que absolutamente todo eso cobra sentido. Entonces
llega uno al punto donde verdaderamente logro entender todo lo que había venido pasando y sucediendo durante todo, absolutamente todo ese tiempo. Y ese sueño, ese deseo que ha estado ahí siempre, entonces toma forma y toma nombre. Y nos damos cuenta entonces que esa forma y ese nombre es definitivamente la bendición de Dios. Y en ese momento se convierte en algo aún muchísimo, pero muchísimo más fuerte en mi vida. Y ahora sí que se hace más imposible de arrancarlo, más imposible que nunca. Y es como ese embrión en el vientre de la mamá, ese embrión que crece sin que nadie lo note, ni siquiera la misma mamá al principio empieza a notarlo. Va tomando forma, poco a poco entonces se va haciendo sentir, se manifiesta y poco a poco va creciendo y va creciendo más y más hasta que ya se hace imposible negar la existencia y necesariamente tiene que nacer, necesariamente tiene que salir a la luz, necesariamente tiene que cumplir entonces el propósito. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, hablando de ese sueño y de ese anhelo, es ahí donde entonces, con una certeza, con una seguridad tremenda, clamamos a Dios y le decimos al Señor: Señor, bendíceme. Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Con ese deseo, con ese sueño, con la bendición tuya, con lo que ahora yo sé que eso no es algo mío, no es un capricho, sino que es el sueño tuyo, es el deseo tuyo, es eso que tú fuiste gestando, es esa semilla, es ese embrión que tú fuiste gestando y que era imposible arrancarlo, quitarlo. Señor, bendíceme con tu bendición, con el sueño, el propósito y el deseo tuyo que has puesto en mi corazón. Yo creo que el título para esta enseñanza en esta mañana sería ese: Señor, bendíceme. Y hay un pasaje en la Escritura donde un hombre de Dios hizo este clamor delante del Señor cuando se dio cuenta en su vida que lo que él había deseado y lo que lo había llevado a cometer muchos errores por no entender que no era algo suyo y que no era el hacerlo como a él se le ocurriera, cuando logró entenderlo, clamó a Dios. Y esas fueron las palabras que le dijo: Señor, bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Y vamos a leerlo allí en Génesis, en el capítulo 32, en el versículo 26. Ese pasaje de la Escritura, cuando Jacob, después de mucho tiempo y de haber cometido una cantidad de errores en su vida y haber entendido que Dios le ha estado hablando a su vida, entonces, cansado de una cantidad de cosas y circunstancias, toma un tiempo en un lugar llamado Peniel y le pide a Dios. Peniel significa el rostro de Dios, y es allí donde ora a Dios. Mira este pasaje tan bonito. Dice, quiero que lo leamos desde el versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió:
no te dejaré si no me bendices. Y es un pasaje bien bonito y bien maravilloso. Y hoy vamos con la luz y con la ayuda del Espíritu Santo a reflexionar acerca de esta situación que vivió Jacob en su vida, y sé que nos va a ser de edificación, de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero que le pidamos a Dios que nos enseñe en esta mañana algo bien bonito. Dios, gracias por tu palabra y por tu mensaje. Te pido que este mensaje que tú quieres hoy para tu iglesia traiga una revelación y una enseñanza bien especial, algo que definitivamente aporte a nuestras vidas para crecimiento, aporte a nuestras vidas sencillamente para acercarnos y enamorarnos más de ti y poder comprender tantas cosas tan maravillosas que tú quieres hacer en nosotros, Dios. Gracias, amado Cristo, porque tú nos quieres llevar a soñar el sueño tuyo, Padre. Te damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados y tenemos que soñar el sueño de Dios. Nosotros podemos desear y anhelar tantas cosas y tenemos todo el derecho. Dios no quiere que nosotros cercenemos y cortemos y erradiquemos cualquier sueño, cualquier deseo. No es eso lo que Dios quiere. Sencillamente hay algo bien bonito, y es que Dios nos quiere conducir, nos quiere ir llevando para que cada una de esas cosas que podamos desear y anhelar puedan realmente estar alineadas con el sueño de Dios. Y si eso ocurre, si cada cosa en la que está esa expectativa, estamos siempre queriéndolo relacionar y llevar, así esto cumple el propósito y encaja con el propósito de Dios, entonces vamos a poder ver realmente cómo la misma corriente del Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a conducir para que todo, absolutamente todo, vaya en ese orden y vaya en esa perfección de Dios. Y es que es muy complicado, por lo menos para nosotros humanamente, es muy complicado cuando el sueño de Dios es llevarme a Nínive, pero realmente lo que yo quiero es embarcarme hacia Tarsis. Definitivamente me tiene que tragar entonces el gran pez. Empiezan a ocurrir mil cosas tremendas en mi vida. Voy a sentir morirme, el gran pez me va a tener que vomitar, hasta que de pronto así vaya entendiendo lo que realmente me es necesario entender. Mira que Jacob, en el pasaje que acabamos de leer, Jacob dice algo muy tremendo. Y dijo, le responde a aquel varón: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué fue entonces lo que entendió Jacob? Aquel Jacob engañador, suplantador, porque eso es lo que significa, ya muchos lo sabemos. Ese Jacob que estando en el vientre de su madre, recuerda que cuando su madre fue a tener a luz había mellizos en su vientre, y ese Jacob no quería permitirle a su hermano nacer primero. Él quería ser el primogénito, él quería nacer primero. Dice la escritura que cuando nacieron ellos dos, salió el primero, Esaú, y que Jacob salió con su mano ahí como cogiendo el pie, el calcañar de su hermano, porque él quería atraerlo y salir el primero, ser el primogénito. Entonces, ese Jacob que tiempo después, engañando a su padre Isaac
y suplantando a su hermano Esaú, se apoderó con engaño de la bendición que el padre daba a su hijo primogénito. Antes de morir Isaac, llama a su hijo Esaú para orar y darle la bendición como el primogénito que pensaba Isaac que era Esaú. Y entonces Jacob, ¿qué hace? Con engaño obtiene esa bendición que el padre daba al primogénito. Ese mismo Jacob que siendo joven y queriendo asegurar esa primogenitura, ahora la quiere tomar con astucia y con engaño, y usó como cebo, por así decirlo, un plato de lentejas, y se apodera también, negocia con su hermano esa primogenitura. Entonces vendría una pregunta, ¿sí? Y es: ¿hay algo de malo en todo esto? Todo esto que desde antes de nacer Jacob quiere para él, como sea, él quiere lograr tener esa primogenitura. Entonces la pregunta es: ¿hay algo de malo en todo esto? Si es que finalmente fue Dios a quien le plació que Jacob heredara la primogenitura, porque Dios se lo dijo a su madre Rebeca antes de que naciera. Dijo que el hijo mayor era el que iba a ser siervo, el que iba a servir al hijo menor, y el hijo mayor era Esaú y el hijo menor era Jacob. Entonces, ¿qué hay de malo en eso que está deseando, en ese anhelo que hay en la vida de Jacob? Si es que definitivamente eso que él está anhelando y deseando es algo que viene directamente de parte de Dios, es algo que Dios había querido para Jacob. ¿Cuál es el problema entonces? Si es que Jacob no va detrás de nada que no sea lo que Dios quiere, ¿cuál es el problema? Pues bien, hermanos, el problema es el mismo que tenemos hoy día. La iglesia quiere parecer, y por no entender, por no discernir el propósito y la manera de Dios para mi vida, para tu vida, entonces andamos inventando mil cosas y terminamos muchas veces vistiéndonos de apariencia. Ese capítulo 27 del libro de Génesis nos muestra algo bien tremendo. En Génesis capítulo 27, siguiendo con esta misma historia de Jacob, mira que en el momento antes de que Isaac, su padre, Isaac el padre de Jacob, muriera, cuando él va a orar para bendecir a Esaú como primogénito, y que tanto Jacob como su madre Rebeca se dan cuenta de esto, entonces mira lo que hace. Primero aprovechan que Esaú se va a cazar un animal para traer y preparar alimento a su padre, mientras Esaú anda lejos de su casa buscando ese animal para traerlo y cocinarlo a su padre. Pues entonces lo que hace Jacob es que presenta a su padre un plato de comida que en apariencia era la comida que preparaba Esaú, en apariencia, ¿sí? Luego, queriendo fingir que él era Esaú, entonces su mamá le dice: toma las ropas de tu hermano Esaú y póntelas. Y no era porque su padre le fuera a ver las vestiduras, porque la escritura dice que ya estaba casi que ciego, sino porque sabía que al acercarse y olerlo iba a sentir que ese aroma que expedían esas ropas no eran las de Jacob, sino las de Esaú, porque Esaú era un hombre del campo. Y también
cubrió con una piel de oveja, su piel que era lampiña, para suplantar sencillamente a su hermano, que era un hombre velludo. Lo mismo, de manera tal que al acercarse a su padre y palparlo, olerlo y comer de esa comida, que todo eso, tanto el alimento como el olor y su piel velluda, todo eso era una apariencia, todo eso era un engaño. Entonces, ese deseo, ese sueño de Jacob por tener la primogenitura, era algo contrario a lo que Dios quería. No, pues te repito, Dios ya había dicho, había hablado que el hijo menor era el que iba a tener esa primogenitura. Entonces, no iba Jacob tras algo contrario. Eso que acompañó a Jacob desde antes de nacer era algo que no era suyo, venía de Dios. Pero la manera tan tremenda como Jacob lo hacía no era la manera de Dios. Esa no era. Dios no lo quería aparentando. Dios no lo quería suplantando en nada ni a nadie. Jacob tenía que entender que cuando yo sueño el sueño de Dios, lo único que yo puedo hacer sencillamente es ver a Dios hacer, sin necesidad, sin ninguna necesidad de tener que vestirnos de apariencia. Y algo bien tremendo es que en todo este relato tú vas a poder leer en tu Biblia, en todo este relato es Rebeca quien está ahí diciéndole a su hijo: haga esto, póngase esto y lleve esto, diga esto. Me hace acordar aquel pasaje o aquel momento en la escritura entre David y Saúl, cuando David va a enfrentar al gigante, y entonces Saúl se da cuenta que alguien lo quiere enfrentar, porque todos tenían miedo, hasta el mismo Saúl. Y cuando se da cuenta, entonces manda a llamar a aquel que va a enfrentar a Saúl, a Goliat, perdón. Y cuando ve a David, un muchacho pequeño que a sus ojos, a los ojos de Saúl, no llenaba los requisitos, entonces hace algo Saúl, y está precisamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en los versículos 39, leámoslo del 38 al 40. Y Saúl, mira lo que hace el hombre, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Pues mientras que Saúl quiere vestirlo y quiere ponerle algo a él que en apariencia lo puede hacer ver como un guerrero, David le dice: mira, esto no me queda, esto no es lo mío, yo nunca he usado esto. Y él tomó de aquello, a través de lo cual Dios lo había preparado a él. Entonces, es impactante esto. Muchas veces esos estereotipos, esos moldes que nos queremos colocar o que nos quieren colocar, porque nos ha parecido que así tiene que ser, porque de alguna manera hemos pensado que lo mejor es conservar
el molde. Porque si no se hace conforme a ese molde que siempre se ha hecho, entonces como que la cosa no va a funcionar. Entonces es tremendo ver que Jacob, que era un hombre que tenía riquezas, en este momento ya de la historia, cuando lucha con el varón toda la noche, ya a esa instancia de la vida de Jacob era un hombre que ya había adquirido riquezas en su vida. En el capítulo 32 de ahí de Génesis, mira lo que sucede en el momento en el que él va a tener ese encuentro con su hermano y está lleno de temor. Dice el capítulo 32, versículo 13 al 15. Dice: y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ten en cuenta esas palabras: de lo que le vino a la mano, lo primero que tomó para enviarle un regalo a su hermano. Dice: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, y 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Tenía o no tenía riquezas? Mira, las riquezas en ese tiempo no se medían de pronto por como tú ves hoy en día una persona con una casa o con un auto lujoso, y uno dice, bueno, tiene riquezas, aparentemente, ¿no? Pero para ese entonces las riquezas se medían, era por la cantidad de ganados que la persona tuviera. Y para que Jacob tomara de lo primero que le vino a la mano 580 animales, quiere decir que tenía demasiado. Entonces es impactante, vuelvo y te repito, que un hombre como Jacob, que tiene riquezas, le esté pidiendo a Dios y le está diciendo, nos muestra la palabra que está diciendo: bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Jacob en ese momento? ¿En qué está pensando? ¿Acaso no vemos que tiene ahí materialmente, tiene bastante, tiene suficiente? Entonces, lo que está pidiendo Jacob al decir bendíceme, no te dejaré si no me bendices, lo que está pidiendo no son cosas materiales, no está pidiendo prosperidad, como a veces lo hemos creído y como a veces lo hemos entendido nosotros, que relacionamos el ser bendecidos con tener materialmente cosas, y es algo que generalmente sucede, que siempre lo relacionamos con eso. Y no estoy diciendo que si tenemos, pues no estemos siendo bendecidos por Dios, pero lo que quiero decir es que no lo enfoquemos siempre necesariamente a eso, porque es que Jacob no está pidiendo cosas materiales, esa no es la bendición. Dice en el versículo 32, en el capítulo 32, versículo 30, después de todo este trasegar y lo que ha venido ocurriendo, llega un momento en el que él manda adelante a sus mujeres y a sus hijos y a todo lo que tenía, y él se queda solo en un lugar llamado Peniel. 32:30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: mira esto, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él mismo llamó a ese lugar Peniel, porque allí tuvo un encuentro con Dios. Dice, vi a Dios cara a cara. Entonces Dios mismo lo lleva a un punto en su vida donde necesariamente tenía que ver a Dios. Y ese ver a Dios no se refiere a algo físico, porque recordemos que Dios es espíritu. Ese ver a Dios se refiere que fue ahí, en ese momento tremendo de su vida, donde todo cobró sentido para Jacob. Fue en ese momento donde Dios mismo le permitió ver
y le permitió sencillamente poder, con una claridad tremenda, permitirle que las piezas del rompecabezas encajaran perfectamente en su lugar. Antes de esto le había dicho: bendíceme. Entonces, ¿qué es bendición? Porque vuelvo y te repito, claramente vemos que no está refiriéndose a cosas materiales ni a dinero. ¿Qué es entonces bendición? Porque recordemos que cuando Dios bendijo por primera vez al hombre, la primera vez que Dios profiere bendición para el hombre, que está allí en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, Génesis 1:28, muy conocido, dice, lo voy a leer desde el 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Presta la atención: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, algo aquí bien tremendo es que cuando Dios quiso bendecir al hombre y a la mujer, la escritura nos dice cómo los bendijo: diciéndoles. ¿Y qué les dijo? Les dijo algo que Dios demandaba y Dios quería que ellos hicieran: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar sobre los animales, y todo esto tan maravilloso que Dios les dice. Cuando Dios los bendice diciéndoles, lo que Dios les está diciendo es: mire, hagan lo que yo les digo, hagan lo que yo quiero, cumplan mi sueño, cumplan mi deseo, de manera tal que desde ese momento, eso que se implantó en el corazón de ellos, ese deseo del hombre, no era algo que era propio de él, sino que ese deseo que empezó a gestarse ahí, se empezó a gestar porque era el sueño y era el deseo de Dios en el corazón del hombre. Porque finalmente el hombre solamente puede experimentar lo que es recibir la bendición de Dios cuando el hombre aprende a hacer lo que Dios quiere. Eso es bendición, hacer lo que Dios quiere. Y eso debe quedar claro. Y no solamente hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo como Dios quiere. Entonces, cuando Jacob pidió bendición, volvamos allí nuevamente a Génesis, en el capítulo 32, versículo 27, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y nuevamente aquí la palabra: y el varón le dijo, así como ocurrió allá en Génesis, cuando Dios le dijo al hombre, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El versículo 29 nuevamente: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, hay un par de cosas aquí bien bonitas. En el versículo 27, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? En el versículo 28, y el varón le dijo: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando en el versículo 27 le dice: ¿cuál es tu nombre? Hay algo aquí que debemos de entender, y es que no es como cuando nos preguntan a nosotros el nombre.
Nos preguntan el nombre, ¿cuál es tu nombre? Uno dice su nombre, me llamo Wilson, me llamo Carlos, me llamo Andrés, me llamo Eduardo, bueno, como sea que te llames. Pero es que aquí tiene una connotación totalmente diferente, porque el nombre en la Biblia de lo que está hablando es del carácter de la persona. El nombre iba acompañado de la esencia, de lo que en esencia era esa persona. Entonces, lo que realmente le está preguntando a Jacob es: ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué tuvo que responder Jacob? Soy uno que ha ocupado un lugar, ha ocupado una posición de manera fraudulenta, con apariencias, con engaños. Esa fue la respuesta de Jacob. Entonces, en el versículo 28 el varón le dijo: ya no más, ya no se dirá más tu nombre Jacob, ya no más Jacob, ya no más suplantaciones, ya no más apariencias, ya no más. Y era algo que él tenía que entender. Hasta ahí, hasta ahí. Porque el varón le dice: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Lo que le está diciendo al decirle Israel, le está diciendo: mira, de ahora en adelante tú eres uno que peleas con Dios, no contra Dios, sino con Dios. Y era algo que Jacob tenía que entenderlo, que Jacob lo entendiera primero él que cualquier otra persona. Desde hoy eres uno que peleas conmigo, o uno que deja que yo pelee por él. Desde hoy, porque ese deseo que ha estado en ti, ese deseo que te ha acompañado toda tu vida, Jacob, ha sido mi deseo. Pero hasta hoy no me has dejado que yo lo haga. Y por eso, Jacob, por eso, lo que se ha visto en ti, lo que se ha reflejado, es solo una apariencia, pero yo lo haré real. Qué tremendo eso. Fue allí en Peniel, fue allí cuando realmente tuvo ese encuentro personal, íntimo, ese momento en el que Jacob pudo comprender la gran necesidad que había en su vida de que Dios hablara claramente. Fue en ese lugar donde Jacob le fue revelado y pudo comprender el deseo y el sueño de Dios para él. Y fue ahí entonces donde Jacob pudo entender por qué era que toda su vida había ardido en él una y otra vez ese deseo por ocupar la primogenitura. Jacob pudo entender que era el deseo de Dios y que ese anhelo era el anhelo de Dios, pero pudo también comprender que Jacob mismo, él mismo, estaba buscando cumplir ese anhelo, ese sueño, con engaño, con apariencia, con fingimiento, y a través de un hecho natural que ocurre en ese momento. Mira, versículo 25 y 31, ahí mismo en Génesis capítulo 32. En el versículo 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
solo lo tocó. O sea que esa lucha no es como muchos piensan, que se la pasó batallando, peleando. No era una lucha física, porque si hubiese sido una lucha física, pues mira, la escritura nos deja ver que aquel varón solamente le tocó el encaje de su muslo, dice que se le soltó, se descoyuntó completamente. Y el versículo 31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Desde ese momento, algo físicamente ocurrió en la vida de Jacob, algo que era imposible de ignorar, algo que era imposible de borrar. Todo el mundo lo iba a notar, todo el mundo se iba a dar cuenta que algo pasó con Jacob, porque entró bien allí a Peniel, y cuando salió de Peniel, cuando salió de ver a Dios, de tener ese encuentro con Dios, todo fue cambiado y todo fue transformado. Ahora Jacob cojeaba, entonces era algo imposible de borrar, física y también humanamente. Dios, a través de este hecho natural, Dios le enseña una verdad espiritual, que su vida jamás volvería a ser igual, jamás, y que el verse en esa situación, cojeando por el resto de su vida, le serviría para recordarle siempre que ya no había nada que aparentar. Porque ahora pudo comprender que él siempre soñó y deseó el sueño de Dios, pero que lo estaba haciendo equivocadamente, vistiéndose de apariencias, engañando y fingiendo, que no era así, no era con prototipos y no era de esa manera. Viene entonces algo aquí finalmente, y es una pregunta que surgiría en este momento para ti y para mí, en todo lo que estás viviendo hoy. Las cosas que están pasando, las cosas que estás deseando, ¿cómo las estás viviendo? Como Jacob, porque muchas veces, por no ir a Dios, por no tener ese encuentro, por no ver a Dios como Él quiere que lo veamos, sucede entonces que no alcanzo a darme cuenta por revelación de Dios realmente que lo que estoy soñando y que lo que estoy deseando puede ser algo que definitivamente viene de parte de Dios, y que es algo a lo que Dios definitivamente me ha querido llevar durante todo este tiempo. Necesito ir a Dios para que Dios mismo pueda revelarme y mostrarme si estoy tras un capricho, si es que realmente lo que estoy buscando es simplemente algo con lo que yo me fasciné, me obsesioné, y lo que me está llevando es a amargura y a pelear contra todo y contra todos, a frustraciones, o si estoy soñando el sueño de Dios y aún no lo sé, y por eso no puedo arrancar eso de mí, y por eso es algo que me ha acompañado siempre, y quizás por no ir a Dios, por no querer ver a Dios, lo he estado haciendo, fingiendo cosas, engañando, vistiéndome de apariencia. Tenemos que ir a Peniel, y necesitamos encontrarnos con Dios y ver a Dios y entender lo que está pasando y por qué está pasando, y si lo que estás soñando es el sueño de Dios, entonces necesitamos ver a Dios hacer, el hacer de Él en nuestras vidas. Es algo que tiene que ocurrir. Tenemos que ir a Peniel, tenemos que ver a Dios, y eso va a marcar nuestras vidas, y necesariamente nos vamos a dar cuenta que no va a haber necesidad de apariencias,
que simplemente yo soy lo que Dios dice que soy y que estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que debo de hacer y que estoy soñando el sueño de Dios y que el deseo de Dios está implantado en mi corazón, que voy a dejar de hacerlo yo, de suplantar, de fingir, de engañar. Si finalmente es lo que Dios quiere, entonces que Dios mismo me lleve y me conduzca hacia el sueño suyo, porque las cosas de Dios se hacen, pero se hacen a la manera de Dios. Y cuando se hacen a la manera de Dios, entonces le damos a Él toda la cabida para que Él mismo lo haga, sin que yo tenga que fingir ni hacer en absoluto nada. Dios, muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por tu mensaje. Dios, que cada uno de nosotros podamos ir a Peniel y decir: he visto a Dios cara a cara, he escuchado a Dios y he entendido lo que Dios ha querido de mí siempre. Que podamos ir a Peniel y pueda darme cuenta si lo que he vivido es un capricho y una obsesión que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere, o si lo que he estado sintiendo ha sido algo que tú mismo, Señor, lo has implantado, y por eso no puedo deshacerme de esto y no podré. Y habiendo entendido esto, dejar que Dios sea Señor y dejar que Dios obre como solo Él quiere. Muchas gracias, amado Rey, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por querernos bendecir con la bendición tuya, porque tú quieres hablarnos y que al hablarnos de tu bendición podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te damos la gloria a ti, Padre maravilloso, en esta mañana maravillosa, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, espero entonces que estemos meditando en esto y pidiéndole a Dios que nos hable y que nos deje ver lo que Él quiere que veamos. Les envío a todos un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Que tengan un resto de fin de semana con este puente bien precioso. Como les dije al principio, cuidándonos, siendo bien prudentes en todo, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos prudentes, que confiemos en Él, pero que seamos también prudentes y obedientes. Un abrazo para todos y mil bendiciones para cada uno y para sus familias.